Aquí comienza Esto da que hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto da que hablar. Buenas noches. Muy Hola. Buenas noches, ¿cómo estás, Amá? Estamos escuchando a nuestro invitado porque quiero contarles que hoy Juan Ortiz no nos va a estar acompañando, tenía un evento, así que le mandamos un beso grande desde acá, que lo pase muy lindo y unas felices Navidades, porque no nos vamos a ver hasta el martes próximo. Así que hoy solita, acompañada por mi invitado, en Esto da que hablar, las líneas de teléfono si querés contactarte con nosotros, 4139-5684 o 4139-5689. En Facebook, ¿qué parte no entendiste? O Esto da que hablar. Y en Twitter, @qué parte no entendiste. Y si te parece, Diego, después te presento. Dale, ya vamos avanzando con el nombre. Perfecto. Hoy nos acompaña Vas de a poco Diego, para generar expectativa. de a poquito generando expectativa en el anteúltimo programa del año. Quiero decir, un Claro. año con mucho trabajo, pero positivo y enriquecedor. Voy con las primeras noticias. Señalan, mira qué interesante, Diego, señalan que la percepción que las personas tienen de su edad podría reflejar su estado de salud. Hay una investigación que se hizo en Washington que dice que las personas que se sienten 3 o 4 años más jóvenes, no mucho, poquitito, de lo que se registra, su tasa de mortalidad menor que las que se ven mayores, según un estudio publicado este lunes. Los investigadores analizaron los datos provenientes de un informe sobre envejecimiento de 6.489 personas de un promedio de 65.8 años. La mayoría, 69.6%, se sentía 3 o 4 años más joven de lo que era, mientras que el 25.6% tenía el sentimiento de tener su edad real y 4.8% tenía la impresión de tener al menos un año más. Durante un periodo de 99 meses, la tasa de mortalidad fue de 14.3% entre los que se sentían más jóvenes, 18.5% entre los que se sentían que tenían la edad cronológica exacta y un 24.6% entre los participantes que se sentían mayores. Precisó el estudio publicado en la revista médica estadounidense JAMA Internal Medicine. Es decir que, mira qué interesante, ¿no? El sentirse más joven puede hacer que la vida también se prolongue. Esta percepción que las personas tienen de su edad, entonces, como dije, puede reflejar su estado de salud, sus límites físicos y su bienestar. Interesante, para tenerlo en cuenta, hay que empezar a sentirse más joven. Ahora voy a hablar de algo que ya está encima nuestro y que se viene más encima todavía, que tiene que ver con el calor. ¿Cómo debemos cuidarnos del calor? El Ministerio de Salud de la Nación difundió medidas preventivas para evitar descompensaciones y golpes de calor. Las recomendaciones son para toda la población, pero especialmente para los niños y para personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y o diabetes. Una de ellas es indispensable, y esto es para todo el año, pero en el verano hay que llevarlo, pero hay que redoblarlo. Tomar mucho agua durante todo el día. El agua es indispensable para hidratar nuestro cuerpo. Evitar las comidas abundantes, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, evitar las bebidas alcohólicas, muy dulces y las infusiones calientes. Usar ropa suelta, de colores claros y materiales delgados, no realizar ejercicios físicos en ambientes calurosos, tomar líquido antes de comenzar cualquier actividad al aire libre, protegerse del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla, usar cremas de protección solar de factor 30, evitar actos públicos o juegos en espacios cerrados sin ventilación,
Y además realizó una serie de recomendaciones para lactantes y niños pequeños. Darles el pecho a los lactantes con más frecuencia. Para las mamás que tienen bebés chiquitos, hacerlos beber agua fresca y segura, trasladarlos a lugares frescos y ventilados y ducharles o mojarles todo el cuerpo con agua fresca. Estos consejos son para siempre tener en cuenta en la época de calor. Nosotros sufrimos mucho calor muy intenso, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, aquellos que se quedan aquí, o en las ciudades del norte. Así que a tener estos consejos siempre en la cabeza. Y ahora también voy a hablar de otro tema que tiene que ver con el periodo que se nos acerca, que son las vacaciones. Vamos a hablar del sol. La temporada ya está aquí, muchas familias deciden salir de la ciudad, descansar y tomar sol. Estamos en las fiestas, tenemos feriados puentes, así que todo esto viene bien para tomarlo en cuenta. Hay que tomar las medidas de protección adecuadas, porque si no, puede ser un factor para que aparezca, y no es para asustar, pero sí para prevenir el famoso cáncer de piel. De acuerdo con datos de la OMS, el cáncer de piel es el más frecuente en el mundo, con 2 millones de nuevos casos cada año. Así que miren si no hay que prevenir. En Colombia, un estudio del Instituto Nacional de Dermatología señala que la incidencia de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos años, mientras que en el 2003 se presentaba 23 casos de cáncer de piel por cada 100.000 habitantes. En 2010 la cifra se elevó a 41 casos por cada 100.000 habitantes. Y se estima que para el 2020 habría 102 casos por cada 100.000 habitantes. La enfermedad es producida por la división y crecimiento descontrolado de las células que la forman y se manifiestan de diferentes formas: lunares, manchas, úlceras o incluso manchas en la piel. Según el director científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, existen 2 principales tipos de cáncer de piel: el melanoma y el no melanoma. Se denominan así dependiendo de si se originan o no en los melanocitos, células de la piel que producen la melanina que le da calor. Este tipo de cáncer se produce por un daño acumulativo por constantes exposiciones al sol sin protección en las horas de mayor intensidad. La exposición solar está implicada en el 80% de todos los casos de cáncer de piel, así que es muy alto a cuidarse del sol. Se puede tratar estos tipos de cáncer con cirugía, quimioterapia y radioterapia, y de acuerdo con el experto, si es diagnosticado a tiempo, el porcentaje de éxito es superior al 90%, por lo que también es importante, además de protegerse del sol, visitar al dermatólogo al menos una vez al año, o si se ven en la piel alguna mancha lunar que no tenían, o que está creciendo, o que cambie de color y de forma, hay que consultarlo. Debido a lo anterior y para evitar que en estas vacaciones los viajeros sufran a causa de los rayos solares, hacen una serie de recomendaciones. Limitar la exposición al sol antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde, incluso en los días nublados. Usar bloqueador solar con un factor superior a los 30, como dije antes, en todo el cuerpo, por lo menos cada 2 horas. Así que no sirve, te lo pones una vez y te quedas todo el día con eso. Cada 2 horas hay que cambiarlos. Y protegerse del sol con sombrero, gafas, camisetas y pantalones que reduzcan el área corporal expuesta al sol en las horas que no dijimos antes. Así que bueno, a tener en cuenta esto a los que se van de vacaciones y a los que nos quedamos también cuando salimos a la calle y estamos por varias horas caminando o varias horas expuestos al sol, también usar factor de protección. Más de 30, acuérdense. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar al invitado de hoy después de esto que hemos dicho. Se llama Diego, ya lo anticipé. El segundo nombre es Martín y su apellido es Lodestro. Diego Martín Lodestro es licenciado en Filosofía, consultor en desarrollo organizacional y coach profesional, director y fundador de D&L Group Latam. Y ahora nos va a contar qué es D&L Group Latam. Es la primera pregunta que le hacemos.
Originalmente DL nació como una forma de hacer sentido dentro de las organizaciones y básicamente significa desarrollo y liderazgo. Igualmente... Desarrollo y liderazgo. Y liderazgo. Tiene múltiples acepciones y la gente le suele dar muchos significados y a mí me gusta que la gente se imagine que puede todo lo que puede llegar a significar. Pero así la primera instancia oficial es desarrollo y liderazgo, porque básicamente, lo pensado por vos, por lo menos. Exactamente, es lo primero que pienso y por lo cual fundé DL Group y la TAM, porque buscamos no solamente estar acá en Argentina, sino también tener un desarrollo también en Latinoamérica, que de hecho hoy por hoy estamos en diversos países como Bolivia, estamos por abrir Colombia, Uruguay. En Bolivia ya hace 4 años que seguimos trabajando con muchísimo éxito con mis socios allá en Bolivia y trabajando con empresas de primera línea, tanto en el ámbito nacional como incluso hemos trabajado a nivel de lo que fue el gobierno municipal de La Paz, el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, es decir, hemos hecho diversos programas que han tenido muchísimo éxito allá. Bien, muy interesante el trabajo que estás desarrollando, pero la gente no sabe de qué estamos hablando, porque ¿qué es el coaching? Esa es una buena pregunta. El coaching es una profesión de asistencia, como podría ser el trabajo social, como podría ser la psicología, como podría ser la medicina, son profesiones de asistencia. ¿En qué asiste el coach? Asiste en el desarrollo y en el logro de las metas y objetivos que cada uno de nosotros tiene. En cualquier ámbito de la vida. En cualquier ámbito de la vida. Es decir, voy a hacer una comparación un tanto burda, pero que va a servir para poder explicarlo de forma coloquial. Cuando uno tiene un determinado problema, quizás tiene que resolver algún conflicto, puede dirigirse al psicólogo. En otra época uno se dirigía al cura, ¿sí? Cuando tenía ciertos dilemas que no sabía cómo resolver, hablaba con el padre, con el pastor, que eran profesionales de la palabra. Y en épocas mucho más antiguas, como por ahí en la época de Sócrates y Platón, cuando uno tenía ciertos dilemas, ahí aparecía el filósofo como aquel que podía hacer sentido de aquellas cosas que sucedían. Ahora, hay ciertos baches dentro del ámbito de la psicología, dentro del ámbito de la religión y dentro del ámbito de la filosofía que no caben dentro de ninguna de las 3 disciplinas. Ahí aparece el coaching como una forma de hacer sentido al acontecer de ese individuo que no quiere ir a un psicólogo porque no considera que eso sea un problema, no quiere ir a un cura, a un pastor porque no considera que tenga que ver con un ámbito religioso, y no quiere ir a un filósofo porque no sabe lo que hace un filósofo, básicamente. Eso después lo dice un filósofo. Eso también podemos hablar después. ¿Qué hace un filósofo cuando no filosofa? Entonces ahí aparece el coach como un entrenador, como alguien que asiste a una persona en el logro de sus metas, sus objetivos, y en destrabar esos nudos que le impiden lograr aquello que quiere. Queda precioso con las palabras, pero antes estábamos hablando, ¿no?, de cómo se aplica esto. ¿Cómo se aplica? Tenés un objetivo. Por ejemplo, decime algún objetivo que tengas para el año que viene. A ver, por ejemplo, no sé, hacer la formación en coaching y también hacer la formación en la maestría en periodismo. Bueno, ¿te parece que tomemos maestría en periodismo? Vamos. Solamente para no contaminar la cuestión de la formación en coaching. Dale. ¿Querés hacer una maestría en periodismo? ¿Qué haría yo como coach? Empezaríamos a ver si... Primero, si eso que deseas realmente lo querés. ¿Sí? Esa es una frase que cala mucho dentro del ámbito del coaching. La persona, aquello que desea, ¿realmente lo quiere? ¿Realmente querés una maestría en periodismo? Segundo, ¿para qué querés una maestría en periodismo? O sea, ¿qué te va a dar la maestría en periodismo que no tenés ahora? Una vez que empezamos a hurgar dentro de vos y de eso que vos querés ser, lo que buscamos es, cuando ya salvamos la idea de que vos realmente querés lo que deseas y que estás convencida de acá 1 año, 2 años, convertirte en magíster en periodismo,
llevarlo al ámbito del cómo hacer que vos logres ese objetivo. Notar si es ecológico para vos, es decir, cómo va a influir el hecho de que vos logres ese objetivo en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en la radio, con tus oyentes. Vas a poder mejorar tus relaciones o el hacer la maestría en periodismo va a impedir que te vincules mejor con tus familiares o que utilices ese tiempo para cosas que realmente hoy por hoy para vos son valiosas. ¿Es realmente un valor para vos el hacer esa maestría en periodismo? O sea, todo eso es lo que vamos a ir analizando en una conversación de coaching. Una vez que ya hemos conversado, la persona realmente desea eso y está convencida de hacer eso, entonces ahí avanzamos y ayudamos o asistimos a la persona para que logre su objetivo, paso a paso. Quizás el primer paso sea anotarse, el segundo paso sea buscar la universidad, el segundo anotarse, y así sucesivamente hasta que lo logra. Una vez que lo logra... Por lo que vos contás, ante cualquier situación de la vida, porque esto yo planteé una cosa, pero esto es puede ser a nivel familiar, vincular, empresarial, de amistades, lo que sea. Llévalo a cualquier ámbito. A cualquier ámbito, va desde las raíces, porque analizamos tus valores, ¿sí?, hasta las hojitas que van brotando. Exacto. Después, para graficarlo un poquito, ¿no? Sí. ¿Y cómo se logra la formación de una persona como coaching? En principio, nosotros buscamos, por lo menos en lo que respecta a nosotros como escuela, ¿no? Como escuela formadora. Nosotros somos una consultora y tenemos experiencia en empresas, lo que implica que buscamos formar gente que quiera ser coach dentro de organizaciones. Sí, específicamente está direccionado o orientado al ámbito empresarial. Exactamente. ¿Por qué? En principio, coaching de vida hay muchas escuelas. Consideramos que una persona que tiene una formación en coaching de vida después tiene que hacer un posgrado para poder comprender cómo se maneja el coaching dentro de una organización. Nosotros creemos que si te podemos enseñar cómo se hace coaching en una organización, hacer coaching de vida es mucho más fácil. Entonces empezamos por esto que aparentemente es más complicado, donde nos metemos mucho con el ámbito de los recursos humanos, donde hurgamos en el management organizacional, donde nos metemos en las teorías de la administración, donde aprende la persona qué es un perfil de puesto, aprende cómo desarrollar una visión, misión y valores dentro de una organización para que los procesos y la estrategia organizacional esté alineada a los sistemas, estructuras y procesos que van a dar como resultado las acciones y por ende los resultados organizacionales esperados. Entonces la formación en coaching está orientada al ámbito organizacional, empresarial, directivo. Obviamente tocamos temas personales porque no disgregamos, trabajamos con un individuo. La misma palabra lo dice, individuo es algo que no puede dividirse por dos, ese maravilloso término latino que utilizamos de forma transparente. Entonces, como no somos seres que podamos ser divididos, trabajamos de forma integral. Hay ciertos aspectos del ámbito organizacional que tocan lo personal, familiar, y ciertos ámbitos del aspecto personal que van a tocar el ámbito empresarial. De hecho, los conflictos interpersonales que hay en cualquier institución, en cualquier lugar de trabajo, da cuenta de eso. Como vos decís, la persona es una, y en el ámbito que esté, le toca... ¿Sí? Hay veces que estamos acostumbrados, es decir, nuestra familia está acostumbrada a que nosotros no escuchemos. Ahora, cuando nosotros nos insertamos en un ambiente organizacional y hacemos lo mismo que hacemos en nuestra familia, eso se resiente, porque estamos hablando y estamos interactuando con gente con la cual no estamos acostumbrados y el otro tampoco está acostumbrado a nosotros. Ahora, cuando logramos que ese individuo aprenda a escuchar distinto, hablo de la escucha como un aspecto posible dentro de las organizaciones, cuando tocamos ese aspecto de la escucha, va a mejorar sus relaciones interpersonales y como consecuencia va a solucionar gran parte de los conflictos que tiene a nivel organizacional. Muy difícilmente los conflictos organizacionales no toquen lo personal. De hecho, en muchas ocasiones la gente que rodea al individuo de forma personal, lo primero que empieza a notar es un cambio en ese individuo. Esos cambios alientan a la persona a seguir progresando y después esos cambios se trasladan de forma inconsciente al ámbito donde la persona quiere desarrollar, que es el ámbito empresarial. Vos tenés
no sé cómo llamarlo, si son publicaciones, si es una revista, si va dentro de otras revistas. Yo sé que publicas en varios medios, después lo vamos a decir. Algo que se llama Coaching a Martillazos. Y la verdad que el nombre es como hasta gracioso a veces, pero uno piensa, ¿qué será esto de coachear a martillazos? ¿No? Bueno, sí, es una newsletter. Es una newsletter que tiene carácter quincenal y que hoy por hoy está llegando alrededor de 80.000 personas, de las cuales de esos 80.000, de forma aleatoria, unos 30.000 personas la leen, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. ¿Por qué coaching a martillazos? Nietzsche, más o menos para el 1900, Nietzsche es un filósofo, muchos de ustedes lo habrán escuchado, es un filósofo que llega a la filosofía gracias a la filología, el estudio de las letras. Y en ese estudio de las letras, él empieza a comprender y a filosofar de una forma que era diferente a la forma de filosofar de su época. Él filosofaba a martillazos. De hecho, él tiene un texto que se llama Cómo filosofar con el martillo. Él escribía, a diferencia de los filósofos de esa época que escribían tratados kilométricos, él escribía aforismos. Escribía textos cortos, tan cortos como las noticias que leíste hoy vos. ¿Por qué escribía textos tan cortos? Porque sufría de fuertes dolores de cabeza. Entonces tenía tantos dolores de cabeza que en los momentos en los cuales no le dolía la cabeza escribía. Y en esos momentos de lucidez buscaba condensar eso que consideraba algo que sea disruptivo para el sentido común vigente. Buscaba que sea algo corto, que pueda movilizar el pensamiento y pueda hacer que el individuo pueda pensar de una forma radical a la forma habitual que tenía de pensar. Él lo llamaba martillazo. ¿Por qué filosofaba con el martillo? Porque rompía estructuras, rompía paradigmas. Cuando él dice, por ejemplo, Dios nos creó a nosotros o nosotros creamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza, es un pensamiento disruptivo. Es un pensamiento que, como diría Kant, es un giro copernicano. Nos da vuelta la tortilla de tal manera que nos deja confundidos. Nos hace pensar dos veces lo que estábamos diciendo y lo que estábamos habituados a pensar. Coaching a martillazos busca eso. Es un texto corto, obviamente no tiene el mismo carácter y no intento parecerme a Nietzsche bajo ningún punto de vista. Él tenía una forma muy particular de ser disruptivo y lo de martillazo era casi literal. En mi caso trato de que no sea tan literal. En tu caso será lo destro. Claro. ¿No es cierto? Pero bueno, es a martillazos. Martillazos. Muchas de las cosas que yo he leído te dejan así como replanteándote y repreguntándote 2, 3, 4 las veces que sea necesaria y con la idea dando vueltas, ¿no?, en tu cabeza, que es lo interesante. La idea es no decir todo. Y tiene que ver con esto de romper un paradigma o romper, como es el subtítulo de la newsletter, aquellos moldes que te limitan. Todos nosotros tenemos un molde en donde o nosotros nos metimos o alguien nos metió. Esos moldes tienen que ver con las expectativas. Te saqué la pregunta. ¿Querés hacérmela? No. Rompamos los moldes. Esto de los moldes que te limitan, como decía, son aquellas situaciones, cajas donde o nos metieron o nos metimos nosotros. Son programas instalados. Nosotros cuando nacemos venimos al igual que cuando vos compras una computadora que viene instalado el sistema operativo básico para que vos puedas operar, nosotros cuando nacemos con 5 programas básicos: el reflejo de succión, reflejo de caída, reflejo de marcha, el reflejo de la rodilla, no me acuerdo cómo se llama, y el reflejo de deglución. Esos son los 5 programas básicos que nos permiten funcionar y que dan cuenta de que nosotros somos personas sanas. Aparte de esos 5 programitas básicos y funcionales, nuestros padres, consciente o inconscientemente, el entorno donde fuimos arrojados. Heidegger tiene esta frase de: el ser humano es un ser arrojado a la existencia. Entonces, en ese lugar donde fuimos arrojados y que nosotros no elegimos, empiezan a meternos
formas de vivir, formas de actuar, formas de ser, que nosotros no aceptamos conscientemente. De la misma forma que no aceptamos el idioma que hablamos porque aprendimos este idioma, porque no aceptamos o no elegimos, mejor dicho, vivir en el país que elegimos, porque nacimos acá y no nos quedó otra, por lo menos por ahora. Entonces, coaching a martillazos lo que busca es decir, bueno, primero, hacer consciente que estás en un molde. Una vez que sos consciente, decidir qué querés hacer con él. Por ahí te gusta el molde. Por ahí esas limitaciones te protegen. Pero es una elección. Pero es una elección. La idea es que aprenda el individuo que me lee a dejar de vivir por default. Hay mucha gente viviendo por default, viviendo porque vive y no por elección. O sea, cuando una persona vive por elección, en principio el primer síntoma es que deja de quejarse. Porque el acto de quejarse tiene que ver con el vivir por default. El acto de quejarse tiene que ver con la impotencia. Y el privilegio que nos da la impotencia es que somos inocentes de lo que nos pasa. Cuando somos inocentes de lo que me pasa, entonces soy impotente, no puedo actuar, no puedo accionar. Ahora, el precio que pagamos por ser inocentes es ser impotentes ante las cosas que nos pasan. Cuando nosotros tomamos conciencia de esos moldes, podemos elegir romperlos o seguir quedándonos en el lugar. Por lo pronto, verlo. Cuando lo vemos, entonces sabemos qué podemos hacer con él. De eso se trata coaching a martillazos, básicamente. Si te parece, ahora que terminamos con los moldes y con coaching a martillazos, vamos a la tanda. Dale. Y volvemos con más Diego Martín Lodesco. Dale, perfecto. Esto da que hablar te da la oportunidad de poner tu música al aire. Si sos músico o tenés una banda independiente, acercanos tu música. Dale, te ayudamos a despegar. Aires de Flores. Respiralos. Tu radio te acompaña. El pronóstico que está en... FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Centro Médico Virgen de Copacabana. Tu centro de confianza cuenta con radiografías, laboratorio, ecografías ginecológicas, abdominales, scan fetal, Doppler y 3D. Todos los días, de lunes a sábados, de 8 a 20 horas. Informes y turnos 4612-0383. Nazca 87 Flores. Sabemos cómo te sientes porque somos como tú. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. 60% financiado. Supercréditos automotor Banco Santander Río. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 9412. Teléfono 4644-6161. Servicio postventa 4671-8888. En Alra, primero usted. Todos los lunes a las 22, no te pierdas Tincuy, un espacio para encontrarnos con libros, narraciones, juegos, entrevistas y buena música. Tincuy, todos los lunes a las 22 por FM Flores 90.7. Doctor Claudio Codina, médico, tratamientos láser. Obesidad, celulitis, varices, angiomas. Tratamientos láser. Consultas al 4823-9575. www.drcodina.com.ar. Esto da que hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto da que hablar. Todos los martes de 20 a 21 horas por FM Flores 90.7.
Heladería Papete. Elaboramos a la vista helado artesanal y postres. 50 sabores, cremas, delicias del bosque, exquisiteces. Heladería Papete. Alejandro Magariño Cervantes, 3053. Envío sin cargo al 4584-8303 o al 4582-7689. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Esto da que hablar. Hombres y mujeres como vos o como yo, intentando aprender a vivir mejor. Seguimos entonces con nuestro invitado de hoy, Diego Martín Lodestro, que es licenciado en Filosofía, consultor en desarrollo organizacional y coach profesional, director y fundador de D&L Club Latam. Como ustedes quieran, imagínense que es D&L. Él sabe para qué es suficiente. ¿No, Diego? Eso nos contaba antes. Bueno, estábamos hablando con él de los moldes, ¿no? De esto que venimos a tener una forma de acuerdo en el lugar donde nos tocó nacer, en la familia que nos tocó nacer, y bueno, que después uno puede, o el coaching ayuda, ¿no?, a ver cuál es el molde que tiene y a poder decidir si quiere o no quiere estar dentro de ese molde, o si quiere cambiar. O si quiere cambiarlo, ¿no? De hecho, a ver, el coaching es una de las tantas disciplinas y profesiones que ayudan a este tipo de asistencia y no es la única, ni es la panacea para todos los males de la humanidad. Eso me gusta decirlo porque en línea general hay mucho coach que cuando se termina de formar piensa que ahora él es contra el mundo y va a lograr la paz mundial. Y la verdad es que yo tengo una mirada muy realista de la profesión y lo veo como eso, como una profesión para algunas personas y que otras personas necesitan o de un psicólogo o de un psiquiatra o de un médico. Obviamente. ¿Sí? Es que seguro que habrá algunas que necesitan de todos. Y a otras que necesitan, de hecho, varios de nosotros esos, trabajamos con varios profesionales a la vez, o sea, no claro, solamente es una cosa o la otra. Bien, de todos modos tiene algunas cuestiones interesantes como esto de poder llegar a las raíces, como hablábamos antes, y acompañar hasta los primeros, las primeras ramas, las primeras hojitas, ¿sí? Hablamos de cómo romper moldes, ¿no?, que limitan a las personas, por lo menos cuando ellas se sienten molestas con estos moldes, ¿no?, que es uno de los síntomas que puede aparecer. Pero hay otro tema que también me interesa mucho, y es aquel tema que tiene que ver con la toma de decisiones. Cuando uno siente, sabe, internalizó que tiene que hacer un cambio con algo de su vida, pero le cuesta dar el paso y llegar a accionar. Digo, ¿qué puede hacer el coaching ahí? ¿O cómo lo ve el coaching esto? Bueno, siempre que hay una toma de decisiones hay un dilema. Hay dos situaciones o más de una situación en la cual uno necesita enfrentarse. Es como dice el poema, el jardín de los senderos que se bifurcan. Si uno viene caminando en el transcurrir inconsciente de la vida hasta que uno se topa con esta situación en la cual o voy por este camino o voy por este. El problema no son las tomas de decisiones, sino el no saber cómo enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos. No tememos tanto el tomar la decisión, lo que tememos es las consecuencias y si podremos estar dispuestos a enfrentar las consecuencias de esa decisión. A veces nos es más fácil seguir sobrellevando una situación penosa porque consideramos que es más leve que enfrentarnos a las consecuencias posteriores. Por ejemplo, prefiero vivir una relación disfuncional de pareja porque no quiero ver a mi pareja llorar porque me voy. Prefiero vivir la situación disfuncional y cargarme eso yo. Prefiero seguir soportando a un jefe con el cual no puedo interactuar, no puedo relacionarme, que no me gusta ir a trabajar y demás,
a enfrentarme a la situación de que ahora estoy sin trabajo y tengo que salir a buscarla. Entonces, la toma de decisiones principalmente tiene que ver con la pregunta de si estoy dispuesto a vivir con la decisión que tomé, con las consecuencias de la decisión que tomé. Cuando estoy dispuesto a vivir con la consecuencia de la decisión tomada, entonces cuando yo acciono en la decisión. Si no, sencillamente no acciono. No acciono, me quedo donde estoy. ¿Y cuánta gente, ¿no?, que le pasa esto? Es decir, que no se banca pensar lo que puede llegar a pasarle después de tomar la decisión, ¿no es cierto? A veces no puede soportar esas consecuencias. Esa es una de las preguntas que solemos hacer en coaching. ¿Podés vivir el resto de tu vida con la decisión que tomaste? Si dentro de 20, 30, 40, 50 años tuvieras la posibilidad de mirar hacia atrás y decir y volver a tomar decisiones que tomaste, volver a ese punto inicial, ese punto anterior a la toma de decisiones, ¿la volverías a tomar o no la volverías a tomar? En ese sendero que se bifurca, ¿cómo imaginas tu vida yendo por un camino? ¿Cómo te imaginas yendo por otro? ¿Por qué hacemos en el trabajo de coaching todo este tipo de preguntas? Porque de alguna forma queremos que el individuo pueda enfrentarse, aunque sea de forma imaginaria, tener un atisbo, nada más que un atismo, un asomo a la ventana de las consecuencias de sus acciones. Claro, porque esto le permite la claridad y no quedarse con el malestar, ¿no? Porque Exacto. Finalmente es una elección. Exactamente. Si no, vive continuamente con la queja y el malestar de esa decisión que no puede tomar. Las tomas de decisiones tienen mucho que ver con las funciones más humanas de nuestro cerebro, ¿sí? Con toda la sección de nuestro lóbulo prefrontal. Pero también ahí es el asiento de nuestros valores y nuestra ética. Es decir, la ética, si la tenemos que ubicar en alguna parte del cerebro, está en nuestro lóbulo prefrontal y es la que regula nuestro accionar. La ética en el sentido amplio del término, en el sentido de la conducta humana en general. Esta cuestión del ethos que hablaban los griegos tenía que ver con la conducta, pero también tenía que ver con las emociones, ¿sí? Con el sentimiento. Ahora, pensemos detenidamente en el tema de los valores. Siempre que yo estoy por tomar una decisión, lo que se juegan son valores en conflicto. Entre un valor y otro. Y necesito empezar a negociar entre esos valores. Pero hasta que yo no tomo conciencia de qué valoro más en mi vida, no voy a tomar nunca una decisión acertada. ¿Por qué? Porque no tengo norte. Si yo no tengo norte, no tengo qué camino tomar. Si no tengo qué camino tomar, no puedo tomar la decisión sobre un camino y privilegiar esa decisión por sobre otro. Esto implica, para lograr lo que quiero, la relación de pareja que tengo, ¿me está siendo funcional? ¿Me está haciendo feliz para llegar a eso o no me está haciendo feliz? Para vivir la vida que yo quiero, ¿el trabajo que tengo está contribuyendo a ese fin o no está contribuyendo? Pero para eso tengo que tener claro el fin. Tengo que tener claro el norte. Una vez que tengo claro el norte, el resto de las cosas se empiezan a clarificar. Hay algo que decía Nietzsche, que después lo toma Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia. Él decía, si tienes un verdadero porqué, puedes vivir con cualquier qué. Si tienes un verdadero porqué, puedes vivir con cualquier qué. Es decir, si tenés claro el por qué vas a hacer lo que vas a hacer, la decisión que tomes es secundaria, porque tenés claro por qué lo vas a hacer. Y mientras mantengas eso bien claro, la decisión siempre va a ser acertada. Y el éxito de una decisión no depende de la decisión en sí, sino del esmero que yo le ponga al éxito de esa decisión. Tiene que ver con algo que está con uno, no con factores externos, sino con aquello que está en mi poder, el poder accionar, el poder resolver, el poder avanzar, no con factores externos. Estaba pensando en esto de avanzar, ¿no? De poder resolver. ¿Cuánta gente queda estancada justamente en una situación por no poder avanzar, no poder tomar la decisión de avanzar, no poder tener claro esto, por ahí cuál es el objetivo o poder pensar los valores, ¿no? Que son para él. Así que trabajo que por ahí, como vos decís, se hace en poco tiempo.
¿En cuánto tiempo necesita, por ejemplo, en una empresa, donde también se deben ver estas situaciones, porque estas situaciones se ven en todas, a nivel personal y a nivel más colectivo? ¿Cuánto tiempo trabajan ustedes en una empresa para poder solucionar algún En principio hay que pensar el coaching no tanto como resolutivo. Es decir, el coach no busca solucionar problemas. Tiene un enfoque generativo, es decir, lo que busca es, mediante ciertos objetivos, que el problema de alguna forma se solucione solo. ¿Qué implica esto? Que el tiempo va a depender de lo que queramos generar. Por ejemplo, si yo quiero convertir a un mando medio en un directivo, voy a necesitar 2 años de desarrollo. Si yo quiero convertir a un mando medio en una persona que pueda liderar un grupo, y quizás con 4 o 5 sesiones lo tengo generado. Si una persona quiere resolver un tema puntual, como por ejemplo aprender a hablar en público, quizás en 1 o 2 sesiones ya eso está también está a través okay. del coaching se puede aprender a hablar en público. Más que aprender a hablar en público, tiene que ver con qué lo limita para hablar en público. Nosotros no trabajamos sobre el contenido del discurso ni sobre el cómo del discurso en coaching. Lo que trabajamos es qué le pasa al individuo en su relación con el micrófono, qué le pasa al individuo en relación al público, qué lo limita para hablar en público. Una vez que destrabó eso, entonces lo que dice o deja de decir es un asunto que él va a poder resolver. Claro, es un poco como lo anterior, ¿no? Retrocediendo, que tiene que ver con lo más lo que está más abajo, lo que está claro. Hay una frase de Aristóteles que, lo dijo hace 2500 años: el que no conoce el nudo es imposible que lo desate. Exactamente. Entonces, a eso me refería. Es conocer el nudo. Muy bien, claro que sí. Como en casi todas las situaciones, ¿no? Conocer el nudo, y cómo se armó por ahí el nudo, uno empieza a saber cómo desarmarlo. No sé. O quizás es un nudo gordiano, como en el caso de Alejandro Magno, que agarró la espada y partió el nudo a la mitad y no se puso a perder tiempo en tratar de desatarlo como habían hecho también muchísimas personas. Fue mucho más ¿no? drástico. Es más drástico. A veces eso se trata corchen a martillazos, agarrar la espada y cortar el nudo. Muy bien. Otra que yo pensaba es en estas personas que viven con certezas, ¿no? Que también está atravesando todo un poco lo que fuimos hablando, ¿no? Las certezas de las personas, digo, ¿cómo se convive con personas que tienen certezas o cómo se logra modificar a estas personas que viven con las certezas? Pero antes de que me contestes, si te parece, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar hoy a Bibi Berry en una de sus canciones de su CD, Rosa de Tango. Tu corazón era un tango y un bandoneón tus caderas. Lloraba un tango en tu alma, dormido en las sombras de tus ojeras. Dolor de buedo y chiclana sobre tus ojos de cielo. Dolor gritando en la vincha, carmín de tu pelo. Y tu canción, rosa de tango, tu taconear en la vereda, rosa de tango, como el piropo que te enreda. Todos tus caminos eran tangos, tango retorcido en un compás. Y aquella noche, como en la historia de Estercita, 20 abriles y una cita te alejaron para siempre de mi arrabal. Con funerales de tango lloro mi barrio, tu olvido.
quedó tu sueño distante y un interrogante. ¿Por qué te has ido? Tu corazón era un tango como farol de cortada. ¿Dónde andarás, mariposa? Tu boca pintada y tu canción rosa de tango, tu taconear en la vereda, rosa de tango, como el piropo que te enreda. Todos tus caminos serán tangos, tango retorcido en un compás. Y aquella noche, como en la historia de Esthercita, 20 abriles y una cita te alejaron para siempre de mi arrabal. Esto da que hablar. Estamos entonces ya en el último bloque, Diego. Pasa el tiempo. Pasa muchísimo, rapidísimo. Diego Martín Lodestro, licenciado en Filosofía, consultor en Desarrollo Organizacional y coach profesional, director y fundador del grupo LATAM, D&L. Estábamos hablando con Diego recién acerca de las personas que suelen vivir con certezas, porque en general no es una certeza la que tienen, sino que las personas que tienen certeza las tienen sobre varios temas, ¿no es cierto? En general, digo. Y bueno, te pregunté cómo se trabajaba o qué se hacía con las personas que viven con certezas. En principio, tenemos que ver cuál es el daño que le hace a la persona el vivir bajo ciertas certezas y no otras. Es decir, las certezas por sí mismas no son malas. Es decir, vos esta mañana te levantaste y tuviste que partir de una premisa, de una certeza, que vas a salir y no se te va a caer un piano en la cabeza. Todos nosotros cuando nos levantamos salimos con la certeza de que vamos a ir a nuestro trabajo, vamos a llegar y nos va a ir todo bien. Si no tuviésemos esa certeza, nos quedaríamos en casa. Entonces, hay certezas que son útiles. El tema son aquellas certezas que nos comienzan a jugar en contra. Hay una historia de Galeano que a mí me encanta. Galeano en el libro de los abrazos habla de Sixto Martínez. Dice que Sixto Martínez le habían enviado a cuidar un banco al lado del mástil. Hacía 33 años que se cuidaba ese banco al lado del mástil. Hasta que, dice Galeano, no sé quién, qué general, ni en qué momento se puso a buscar en los archivos por qué se cuidaba el banco, y se cuidaba porque había estado recién pintado. Porque había estado recién pintado. Entonces, ¿fue funcional cuidar el banco? Sí, el primer día, el segundo. Ahora, los 33 años, que la gente, que los distintos soldados se fueron rotando para cuidar el banco, ¿para qué sirvió? ¿Quién se lo cuestionó? Alguien se lo cuestionó, pero después de 33 años. Ahora, muchas veces nos pasa eso en la vida. Es decir, estamos 33 años viviendo con ciertas certezas hasta que nos empezamos a hacer ciertas preguntas y esas preguntas nos llevan a ciertas respuestas o ciertas dudas que nos permiten acceder a otras certezas más funcionales. Karl Jaspers dice que la entrada del hombre en la filosofía tiene que ver con 3 factores claves. La primera es el asombro, es decir, el hombre filosofa ante el asombro, como los primeros filósofos, es decir, ¿por qué cae el rayo? Sentían asombro y se preguntaban el por qué y filosofaban. Y la segunda aparece con Descartes con la duda. La duda es el otro factor clave en el acto de reflexionar y del pensar. Entonces, lo primero que hacemos en coaching es introducir el aspecto de la duda. Y la duda no aparece sin la pregunta. Nos enseñaron en las escuelas a dar muy buenas respuestas, pero no nos enseñaron a hacer buenas preguntas. La tercera razón por la cual el hombre filosofa tiene que ver con las situaciones límites. La muerte de un ser querido, la enfermedad que tenemos, un accidente que nos hace replantearnos la vida que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos en coaching? Básicamente generamos situaciones de asombro, situaciones de duda y situaciones límites que permitan a la persona replantearse
su vida y a partir de eso poder, de alguna forma, elegir o no reinventarse. Hablando de reinventarse, me trabé. Leí en uno de tus artículos que hablaba de reinventarse a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Para poder vivir mejor, obviamente, porque tiene un objetivo el poder reinventarse a sí mismo. Y me preguntaba cómo sería esto, ¿no? De poder reinventarse a sí mismo. A ver si nos los podés contar. A ver, partamos de una cuestión o una premisa básica que tenemos que necesariamente aceptar para comprender esto. Si yo hablo de reinventarme, estoy dando por sentado de que yo primeramente me inventé. ¿Esto qué implica? Implica algunas cuestiones secundarias. Que alguien no me hizo, sino que yo me hice a mí mismo. Sea consciente de ello o no sea consciente. Ortega y Gasset decía, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Las circunstancias afectan, ¿sí? Y vos como trabajadora social lo sabés muy bien. Pero las circunstancias no son todo. Yo tomo decisiones y tomo acciones. Y las acciones me definen. Sartre, por ejemplo, decía que el ser humano vive en una constante toma de decisiones que lo van definiendo a sí mismo. Y cuando él no acepta esta posibilidad, habita en el mundo de la mala fe. La mala fe es decir, un estado en el cual no se acepta a sí mismo y que por ende vive en un estado de inauténtico. Porque vive como otro quiere que viva, porque vive de acuerdo a los moldes de otro. Entonces, para poder reinventarse, uno tiene que aceptar el hecho de que es responsable de la vida que tiene. Es responsable. Llegué acá, con la edad que tengo, con los éxitos y los fracasos, pero son míos. No es que el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Nosotros somos padres de los fracasos, pero también de los éxitos. Que recordemos más unos que otros es otro tema. En segundo lugar, para reinventarme, necesito saber en qué me quiero convertir. Pero para saber en qué me quiero convertir, tengo que aceptar el hecho de quién soy yo hoy. Y que me puedo querer con lo que soy hoy yo. Y a partir de eso y de aceptarme a mí mismo, una vez que yo me acepto, entonces puedo proyectar de acá 1 año, 2 años, en el devenir de la vida, convertirme en otra persona, en una persona que, sin cambiar necesariamente mi forma de ser, pueda vivir de una manera más funcional, más feliz, más útil a mí mismo, a mis propósitos y a mi objetivo. En ese sentido me reinvento. Es un acto de profunda responsabilidad aceptar de que yo me hice a mí mismo. Me gusta en qué soy, me gusta en qué me convertí o no me gusta en qué me convertí. Sí, porque como hablábamos antes, porque al principio empezamos a hablar de los moldes, uh-huh, ¿no? Y de los modelos, esto que nos viene. Digo, pero en ese nos viene, uno va eligiendo, como hablamos, uno va pudiendo tener en cuenta, bueno, pero esto no se alinea con lo que yo siento o pienso y puedo ir para este otro lado. Uh-huh. De esto que hablábamos al principio y que tiene que ver también con poder reinventarse, porque si uno no se plantea nada, difícilmente pueda pensar en cambiar algo. Mira, cuando yo escribí ese artículo, el de reinventarse, lo escribí meses antes de tomar muchas decisiones importantes en mi vida. Y una de las cosas que yo noté es que el artículo me encantaba, pero había algo en la cuestión valorífica, es decir, en mis valores, que no estaba siendo coherente. Es decir, cuando yo me miraba a mí mismo, y yo no sé si quería ser todo lo que era en ese momento. Entonces necesité decir, bueno, ¿quién quiero ser? Y empecé a necesitar tomar decisiones que sabía que iban a tener consecuencias drásticas. Pero por otro lado, no podía dejar atrás eso que durante años un padre le enseña a su hijo, que tiene que ver con ser coherente, con ser íntegro. Yo no podía no ser íntegro. No podía decir algo a una persona y yo no ser igual, no hacer lo mismo. Entonces, ese artículo, cuando lo escribí, después lo releí y fue el martillazo que necesitaba para reinventarme de alguna forma.
Qué interesante lo que estás diciendo. Fuiste tu propio coach en algún punto. Hacemos coaching desde las propias heridas. Claro, muy interesante que a través de un artículo hayas tomado conciencia de alguna manera de que no estaba siendo coherente con lo que vos estabas sintiendo, y a partir de eso pudiste dar un paso. Y aparte es un reconocimiento de la propia humildad, o sea, tuve que haber pensado y decir, yo no soy esto que estoy reflejando, y eso lleva un punto en el cual uno toma una decisión o no puede seguir viviendo de esa manera. Uno toma una decisión o no puede seguir viviendo de esa manera. Muy interesante. Hay que escribirla. Vos tenés mucha memoria, así que confío que va a estar ahí prontito la frase. Y nos vamos a ir despidiendo. Me tomo unos segundos para desearle a todos los oyentes feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad. Vienen unos cuantos días feriados, que los disfruten con sus familias, con amigos, con sus redes, con quien sea, que disfruten estos días, descansen, y nos volveremos a encontrar nosotros el martes próximo, antes de, creo que el primer día del 2015. Así que hasta el último martes del 2014. Diego, fue un placer tenerte acá. Un placer para mí también. Te podría seguir escuchando, ya te lo dije, por horas, porque me encanta todo lo que sabés y todo lo que transmitís. Martín, felicidades. Juancito, hoy que no estás con nosotros, feliz Navidad, y nos vemos el martes próximo. Nos despedimos entonces. Muchas gracias. Esto da que hablar. Un programa para seres humanos con sentimiento, buscando oportunidades para sentirse mejor.